particular vamos a meternos con las ganancias. ¿Cuál fue el artículo que quitó el gobierno dentro de la reforma laboral con respecto a las ganancias? Vamos a hablar de estos detalles con Gastón Fernández Celi, tributarista que ya está conectado. Gastón, ¿cómo estás? Un placer. Buenas tardes, Paz. Un gusto estar en contacto con ustedes nuevamente. Un placer para nosotros también y por supuesto hablar, ¿no?, de qué se trata este artículo que el gobierno saca del impuesto a las ganancias. Bien, Paz, el tema es así. Había una serie de artículos en el texto original que la mayoría se mantienen, pero había uno en particular que los gobernadores estaban preocupados porque les afectaba la recaudación, que era la baja de la alícuota del impuesto a las ganancias para sociedades. Claro. Para recordar, estamos en una alícuota del 35% para la escala máxima. Empresas, digamos, que son pymes, o sea, tributan en general al 30%, un poquito menos en función de sus ingresos, y después hay un piso del 25% para microempresas. ¿Qué sucede? El gobierno estaba planteando una baja de aproximadamente el 10% para las dos primeras escalas. ¿Qué quiere decir? Planteaba en lugar del 35, iba a bajar al 31,5, en lugar de 30 iba a bajar al 27. Acordémonos que más o menos las provincias participan en un 55% de esa Claro. recaudación, con lo cual eso evidentemente sí les iba a afectar y bueno, fue una condición sine qua non para poder tratar el proyecto, quitar ese artículo y efectivamente lo hicieron, con lo cual sigue como hasta ahora todo, las mismas escalas de ganancias y no creo que este año esto se vaya evidentemente a modificar. Claro, esto fue también, por un lado, también la presión, ¿no?, por parte de los gobernadores que mostraban sus disgustos frente a este artículo en particular. ¿Considerás que finalmente va a ser sancionada esta reforma laboral tal como se plantea por parte del gobierno? Bien, en principio, quitando este artículo, Sí, pareciera que sí. Luego, por supuesto, hay toda otra serie de reformas en otros capítulos de la ley, o sea, respecto de la forma de pago de los sueldos, que finalmente lo van a mantener los bancos, ciertos aportes a las obras sociales sindicales que se mantendrían, el tema de cortes en fábricas, que mientras sea parcial no es causa de despido directo, y ciertos atenuantes que pareciera ser que con esas modificaciones en los artículos que quedaron más esta quita de este artículo de ganancias, pareciera ser que ya es un cuerpo legal bastante más digerible para todas las partes que están interviniendo en esto, o sea, todas las partes interesadas, y pareciera ser que sí se va a aprobar. Y una cosa importante igual es que sí se mantiene mucho de la parte del capítulo de ganancias. Hay una parte muy importante que es el RIMI, que es una suerte de imitación del RIGI, que es el incentivo a las grandes inversiones. Ahora estos son para inversiones, digamos, para pymes, que permiten claro. amortización acelerada y otros beneficios, que eso se mantiene la actualización de quebranto, que también es muy importante para empresas que por ahí le fue mal un año, al año siguiente se quieren computar la pérdida, se les devaluó, esto se corregiría siempre hacia adelante, o sea, hacia atrás habrá que litigar, o cosas como por ejemplo el tema de los alquileres para casa Sí. habitación que ahora no estarían alcanzados por IVA. Así que dentro de todo, si bien esto afecta a las empresas porque van a seguir tributando al 35%, hay alguna baja impositiva y algún beneficio adicional para ciertas empresas que tienen quebranto o eventualmente tal vez para aquellas personas que facturan con IVA alquileres de casa habitación. O sea que una parte importante e interesante, por lo Va a menos el mejorar. gobierno logró mantener, claro, y en principio eso sí se aprobaría porque se supone que este ya es un texto muy discutido, muy peleado y ya debería ser el definitivo. ¿Qué te pareció el reclamo por parte de los gobernadores frente a este artículo de ganancias? ¿Era necesario? Bueno, acá Bueno, esto hay que tener cuidado con esto. ¿Por qué? Porque por un lado les afecta efectivamente la recaudación, pero por el otro lado estábamos hablando de bajar la alícuota de ganancias para empresas que perfectamente están radicadas en las provincias y que se supone que es dejar más plata en la empresa para que eventualmente pueda invertir más, para que pueda haber más Claro. trabajo. O sea, no estábamos hablando acá de una baja de alícuota por ahí para el tenedor de inversiones pasivas o para grandes fortunas. Estábamos hablando de Algo bajar la coherente. alícuota para algo productivo, claro, exactamente. Entonces, es un poco contradictorio esto,
que por un lado, o sea, la economía todavía no despega del todo y esto hubiera sido una medida interesante para ver si finalmente esto deja un poco más de dinero en las empresas para poder invertir más. Entonces, es un poco contradictorio esto. Totalmente. Frente a la reforma tributaria también que está dentro de los próximos proyectos, ¿no?, que va a llevar adelante el gobierno, ¿qué pasa con estas cuestiones? ¿Van a mejorar de raíz la problemática que están teniendo las distintas pymes por la cantidad de impuestos que tienen recurrentemente que abonar y que en relación al consumo no está a la par? No está a la par, digo, en el sentido Bien, de bueno, que no logran cubrir con estos gastos que conllevan. pero ¿por qué? Porque el problema no es sobre todo ganancias. Siempre cuando uno charla con las pymes, hacen Sí, mucho hincapié en tres factores. El primero, débitos y créditos, básicamente las retenciones de débitos y créditos. Movimientos en cuenta corriente automáticamente generan una retención del 6 por mil, que después solo una parte es a cuenta de ganancias. Por supuesto, ingresos brutos, que son alícuotas muy altas y en cascada. Y finalmente, los costos laborales, que en principio los costos laborales no es que van a bajar, sino que con estas medidas, en principio, lo que va a permitir es una regularización sin costo y si eventualmente eventuales contingencias. Pero lo que es el costo inmediato de la pyme que tiene empleados va a ser el mismo. claro. Entonces, no está tratando de raíz los problemas más importantes. ¿Pero por qué? Porque esos problemas que son muy importantes también generan mucha recaudación. Si estamos viendo que ni siquiera se puede bajar la alícuota de ganancias en un 10%, es mucho más difícil encarar esos otros temas, tocar ingresos brutos directamente si no quieren los gobernadores una baja de ganancias donde solo participan en el 55%. Y Claro. débitos y créditos tienen mucha recaudación para el Estado Nacional también, que era algo que eventualmente los gobernadores, en todo caso, en algún momento mencionaron, bueno, dame un poco del impuesto al cheque y baja ganancias, y eso tampoco quisieron ceder. Entonces, es muy difícil, hay mucha recaudación en juego, todavía sigue habiendo mucho gasto y todavía las pymes tienen que soportar una carga tributaria muy alta que probablemente se mantenga. Es muy difícil Claro. desandar tantos impuestos en cascada puestos durante tantos años en un solo mandato. Totalmente, y también tengamos en cuenta que muchos de ellos dependen de las provincias, lo cual Misiones es uno de los mayores conflictos con respecto a las cargas tributarias que tienen y los costos de logística, que eso dificulta también competir en el mercado, ¿no?, frente a los distintos productos que ingresan importados y demás, porque estamos teniendo una cadena de impuestos insostenible y que también se le suman aquellas provincias que tienen estos diferenciados con respecto a la ciudad de Buenos Aires, ¿no?, que quizás nosotros estamos un poquito más lejos, pero sí, si tomamos conciencia, tiene lógica los valores también de Misiones frente a toda la cadena que tienen que afrontar los distintos comercios. Claro, exactamente. Bueno, el caso de Misiones es un buen ejemplo respecto a que incluso tiene pagos a cuenta que están relacionados con el mero tránsito de bienes y la introducción de bienes a su provincia, que ha sido tildado de inconstitucional. De hecho, Claro, justamente la coparticipación se creó para evitar esta clase de cosas, justamente, para que haya un sistema tributario un poco más homogéneo, donde haya menos impuestos. Entonces también hay que tener mucho cuidado con esto, porque se discute mucho quitar la coparticipación, pero la pregunta es, ¿cómo evitar entonces, si ya no existe más esta coparticipación, que no sucedan estas cosas y de repente no empiecen a haber, como en el caso de Misiones, aduanas internas donde el simple hecho de introducir algún bien o de querer hacer alguna actividad económica genera directamente pagos a cuenta sin siquiera determinar ingresos ni determinar ganancias, por el mero hecho de comenzar una actividad. total. Entonces, eso también es peligroso. Hay que tener mucho cuidado en cómo se encuentra ese equilibrio entre la necesidad de las provincias, una recaudación tributaria eficiente y, por supuesto, no destrozar a las pymes con todas, y no solamente con la parte tributaria en sí mismo, sino con toda la parte administrativa de tener que entender tantas normas que, por supuesto, mal aplicadas generan multas. O sea, eso también es Total. otra parte importante. Toda la gestión que hay que hacer también para tantos tributos. Totalmente. Viendo un poco, ¿no?, estos cambios que se vienen, ¿considerás que
a las pymes les va a beneficiar y va a generar un gran impacto frente a los productos importados, que esto es lo que está mayor en discusión, ¿no? Estos productos que ingresan importados, que en la Argentina las pymes representan un número bastante alto, y viendo cómo ingresan los productos importados, si nos vamos en comparación a lo que conlleva producir en la Argentina, ¿considerás que con estas reformas va a ser más accesible producir y podemos ser más competitivos? En principio todavía le falta, a mi entender, todavía falta una pata un poco más fuerte. Sí, eventualmente aquellas empresas que se adhieran a este régimen de incentivo a las medianas inversiones van a poder tener ciertos beneficios en la incorporación de bienes de capital, donde van a poder tener una carga tributaria más baja, deducción en ganancias, por lo cual aquellas pymes que eventualmente tengan disponibilidad de capital de trabajo y puedan invertir, tal vez puedan tener acceso a tecnología un poco más barata o más subsidiada a través de estos ahorros impositivos, pero no es en todos los casos. Hasta ahora el gobierno lo que ha buscado es soluciones de tipo sectorizadas o soluciones eventualmente que requieran inversiones. Es decir, que para aquella pyme que realmente lo agarró una catarata de importaciones que compiten y no tienen suficiente capital para enfrentar esto, todavía es difícil porque no hay, digamos, incentivos directos y para absolutamente toda la economía que nos permita decir, bueno, no, las pymes realmente compiten en igualdad de condiciones con el exterior. Imposible, totalmente. Gastón, un placer que estés conectado. Gracias por todas estas aclaraciones, ¿no? de cómo se trata este artículo. Un placer, hasta luego. Hoy, las reglas de juego cambian muy rápido. En Grupo GNP estamos preparados para estos cambios. Innovamos. Grupo GNP, expertos en servicios integrales de impuestos. Desarrollamos estrategias fiscales para potenciar los resultados empresariales y cuidar los patrimonios individuales. Reconocidos y premiados a nivel internacional por nuestra trayectoria y experiencia. Grupo GNP, tus aliados estratégicos.